a todo lo que Dios nos manda a hacer. Si nosotros somos soberbios, amén, Dios a nosotros no nos bendice, amén, ni nos abraza, sino que Él nos soporta y nos aguanta. Porque Él dice que Él resiste. Cuando una persona se resiste a la voluntad de Dios, a hacer lo que tiene que hacer, Dios no puede bendecir. Dios no puede bendecir a una persona que no le quiere buscar. Dios no puede bendecir a una persona que no quiere orar. Dios no puede bendecir a una persona que no quiere leer la palabra. Dios no quiere bendecir a una persona que no se quiere congregar. Entonces, de parte de Dios, en vez de haber una bendición, hay una ¿qué? Una resistencia. Es como que vamos a buscar dos personas de acá. A ver, Cristian, anciano, parate ahí. A ver, vamos a hacerlo trabajar a Ramiro. Vení, Ramiro, ahí. Parate ahí. Tomá el cuerno de este que está ahí, no se lo vas a partir la cabeza al anciano. Tomá el cuerno de ese que está ahí. De un lado está el Hijo de Dios, el cristiano, ¿no? Y está completo porque está con la Biblia en la mano. Y del otro lado, vamos a suponer que está el Señor, con la bendición. Dice tomar el aceite porque el aceite representa unción, y qué mayor bendición que esa, que Dios derrame unción sobre nuestras vidas. Amén. Y hagamos de cuenta, amén, quédate ahí. A ver, hermana Lorena, párese ahí en el medio. Mirando para acá. Usted, Ramiro, usted ore, Cristian, a ver, diga, vamos a suponer que Cristian ore. Vamos a suponer que Cristian le está diciendo, Señor, yo quiero que me bendiga, yo quiero, Señor, el ministerio, yo quiero, Señor, que me regales el 0 kilómetros, yo quiero la casa, Señor, yo quiero esto. Bueno, todos los malgazos que se le ocurren a ustedes, los está haciendo el anciano ahora, en el campo espiritual. Amén. Pero él está orando, pero él se está resistiendo, a pesar de que tiene la ley. Se está resistiendo, él solamente lo pide, como muchos de los que estamos acá. Pedimos, pero somos indiferentes a la obediencia. ¿Entienden lo que le digo? Porque pedir no quiere decir que están en obediencia. Pedir es un producto que sale de nosotros por nuestra necesidad. Yo necesito algo, lo pido, ¿no es así? Y como somos hijos de Dios, nosotros pedimos. ¿Pero qué pasa? Para que llegue la bendición, amén, de lo que pedimos, primero tiene que estar la ley, la obediencia, lo que Dios dispuso en la palabra. Entonces, el anciano está pidiendo, amén, y la bendición está en este lugar. Escuchen, en este momento no vas a ser Dios, te degrado. Vas a ser la bendición nada más. Vamos a poner a Dios en el medio. Llevarle la bendición. Frenalo, frenalo, frenalo. Ahí hay resistencia. ¿Por qué hay resistencia? Él está pidiendo. Dios tiene la bendición para darte. Dios te la quiere alcanzar. Dios te la quiere
Sonríe, que Jesús te ama. Amén. Tomen asiento. La quiero dejar el cuerno ahí, por favor. ¿Entendieron lo que les dije? Dice que Dios resiste al soberbio. Oigan, ¿tú tienes una Biblia o no? ¿Tienes una Biblia? Oigan, no tengan miedo. La Biblia dice que aquel que le niega la tierra, él lo negará en los cielos. ¿Tienes una Biblia o no? Pues entonces no tengan miedo. No hagan como muchos aleluya que tienen miedo de decir que son cristianos aún en los colegios, porque tienen miedo que los demás se les burlen. No tengan miedo de decir que es un hijo de Dios, porque cuando uno dice que es un hijo de Dios, ahí se exalta la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hoy muchas personas, hermanos, que están escondidos, esconden su Biblia, esconden, amén, su verdadera paternidad, si alguna vez lo hubo, una paternidad espiritual de parte de Dios. Entonces el Señor te dice a vos que lo estás negando, y yo también te negaré en el cielo delante de los ángeles. Sonríe, amén, que Jesús te ama. Dios dice que resiste al soberbio. Si tú tienes una Biblia y la conoces, sabes lo que dice la Biblia. La Biblia tiene muchísimas ordenanzas, primeramente ¿para quiénes? Para nosotros, los hijos de Dios. Los que una vez, amén, le hemos aceptado mediante la oración, mediante el bautismo, que es remisión de pecado, amén, para una vida nueva en Cristo. Amén, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos aquellos, amén, que tenemos que cumplir la palabra de Dios, amén, conforme dicen las Escrituras, para que a nuestra vida, como dice la palabra, vengan buenos tiempos, tiempos de refrigerio, amén, tiempos de bendiciones. Pero ¿qué pasa? Estamos siendo resistidos, y muchos decimos, el diablo me está quitando la bendición. No, en este tema ni el príncipe de Persia se mete, es un tema entre tú y el Espíritu Santo, y sobre todas las cosas, gloria a Dios, la palabra del Señor. Alguien me metió atrás. Amén. Es un tema entre eso. La Biblia dice, Dios resiste al soberbio. La palabra te dice que te tenés que congregar, y si no te congregas, sos un soberbio. La palabra dice que tenés que orar, y si no orás, la palabra dice que tenés que ayunar, y si no ayunás, la palabra dice que tenés que diezmar, y si no diezmás, la palabra dice que tenés que ofrendar, la palabra dice que tenés que orar, la palabra dice tantas cosas, dice la palabra, pero somos tan soberbios, que muchas veces nosotros creemos que con esta soberbia vamos a alcanzar el cielo. Y es una mentira que estamos creyendo nosotros en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios dice que Él resiste al soberbio, y dice que da mayor gracia al humilde. Amén. Podemos ver dentro de las congregaciones muchísimas personas, pero muchas personas soberbias. Muchas personas que si el pastor no le dice tenés que orar, no oran. Muchas personas que si no hay una persona que lo vea, no hacen nada para el reino. Y eso es soberbia. Nosotros somos hijos de Dios, y por ende, si nosotros hemos tomado el Espíritu de Dios, no el espíritu de religiosidad, porque hay mucho espíritu de religiosidad dentro de las congregaciones, sino el Espíritu de Dios, por ende nosotros andamos por el Espíritu. Así dice la Biblia, ¿no? Amén. No por el espíritu de la carne, sino por el Espíritu de Dios. ¿Es así o no? Entonces nosotros mismos, amén, muchas veces con esa misma soberbia, nosotros cancelamos, digan conmigo, cancelamos la bendición. Y en vez de que Dios nos bendiga, el mismo Dios nos resiste y nos soporta o nos aguanta por misericordia. Eso quiere resistir, soportar y aguantar. Dios sabe lo que nos está haciendo a nosotros. Él nos está soportando y nos está aguantando, porque somos soberbios.
Y es por eso que no podemos atraer bendiciones. O si por ahí tenemos, fíjense que el 100% de las bendiciones prácticamente, si ustedes se ponen a ver, como una vez hacía yo un análisis en la vida de nosotros, de mi esposa, le dijimos mi amor un tiempo, y yo me acuerdo que la bendición fluyó de tal manera, pero en un tiempo nosotros vimos que la bendición era esfuerzo del lomo propio. Y hay una gran diferencia, porque la bendición de Dios es esa bendición que aparece sobrenaturalmente, esa bendición que nos lleva muchas veces a que nosotros nos tengamos que desgarrar, romper, quebrar o llegar fusilados un día para tenerla. La bendición aparece sobrenaturalmente a nuestras vidas, amén, pero eso ocurre cuando la soberbia de nuestro corazón desaparece hacia la cosa de Dios, amén, y nosotros automáticamente accedemos a la Biblia. Antes de la bendición, ¿saben lo que está? La palabra de Dios. La bendición está ahí, sí, pero está acá la palabra. Amén. Tú tienes la palabra y la bendición no va a pasar sobre la palabra de Dios. La bendición va a venir en la palabra de Dios. Cuando uno está realmente firme y sabe que realmente en su corazón, porque esto no es un tema de juicios, acá nadie puede juzgar a nadie, amén. Nadie puede decir, sí, este es más espiritual que aquel, o este ora más que el otro, o el otro menos. Es algo personal con Dios. Cada uno sabe cuándo realmente está bien parado en la voluntad de Dios, ¿o no es así? Porque el Espíritu te lo hace sentir. Oiga, cuando muchas veces has venido a este lugar y te has sentido la gloria, era porque estabas bien. Cuando muchas veces has venido a este lugar y sentías ese fluir del Espíritu con ganas de más, es porque estabas bien. Era porque el Espíritu mismo estaba dando testimonio de lo que estaba haciendo en tu vida. Ahora, si tú no sientes la misma gloria que sentías antes en estos tiempos, es porque Dios te está aguantando. Amén. Y Él te está resistiendo. ¿Por qué? Porque hay soberbia en tu corazón. ¿Y por qué hay soberbia en tu corazón? Amén. Porque resistes a ver la voluntad de Dios, su palabra. Amén. Su palabra. Este es el libro que el Señor nos dejó a nosotros. Como siempre cuando estoy orando yo le digo, Señor, pensar que este es el mapa que me dejaste para volver a casa. Este es el mapa que te va a llevar a tu casa nueva, al cielo de donde una vez saliste. Este es el mapa. Y este mapa tiene leyes, tiene mandamientos, tiene estatutos. A pesar de que nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia, sí, pero dice la Biblia que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, y por los siglos de los siglos, por más que haya venido Cristo a la tierra y Él haya, amén, cambiado los tiempos, porque la ley fue abolida, amén, por intermedio de la misma palabra, la cruz del Calvario, amén, pero abolida no quiere decir que fue totalmente quitada. Hubieron algunas cosas que se han cambiado, primeramente, más que nada para el pueblo judío, más que para nosotros, amén, seguimos bajo una ley de gracia, una ley nueva, por misericordia de lo que pasó en la cruz del Calvario, amén. Pero si ustedes se ponen a fijar entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, en lo que habla Pablo, en lo que habla Juan, en lo que habla Mateo, en lo que habla todos los apóstoles, no hay mucha diferencia a lo que eran los mandamientos o las leyes que le había dado Dios al pueblo de Israel cuando era guiado por Moisés. En palabras más agraciables, sí, porque estamos en tiempo de gracia. Pero eso no quiere decir que nosotros, amén, podamos tomarnos, amén, esto como nosotros queremos. Sonríe, Jesús le ama. Amén. Amén. El que está al lado del hijo, que le saque el celular. Por favor, sáqueselo. ¿Entienden lo que les digo? Es por eso que nosotros hoy venimos a la iglesia y hay
siempre, y Dios sabe, he salido a predicar para edificación del pueblo, siempre que he aconsejado para edificación, pero lamentablemente la soberbia es algo que nace del corazón personal de la persona. O sea, una vez hubo amor, ahora ya no hay amor. Una vez, amén, hubo interés, ahora ya no hay interés. Una vez hubo preocupación, ahora ya no hay preocupación. Te da todo lo mismo. Total, si viene Dios o no viene, da todo lo mismo. No. Dios te está resistiendo. Lo que estás consiguiendo, lo estás consiguiendo de gracia y con esfuerzo propio. Y hay veces que ni siquiera consigues nada. Hay veces que ni siquiera consigues nada. ¿Y sabes por qué no consigues nada? Porque Dios te está resistiendo. Él te está soportando, Él te está aguantando. A pesar de que Él tiene la bendición. Cristian, ¿cuántas más o menos promesas hay en la Biblia? Alrededor de un número tiramos. ¿Más de cuántas? 8.000 promesas. De las 8.000 promesas, ¿cuántas tomaste en tu vida? ¿Y por qué no las tomas si hay más de 8.000 promesas? Porque Dios está viendo que en tu corazón hay soberbia hacia la palabra de Dios. Y en vez de que Él te derrame, Él te soporta, te aguanta, te retiene la bendición, te retiene las promesas. ¿Cuántos dones tiene el Espíritu Santo? 9 dones. De los 9 dones, ¿cuántos hemos recibido? ¿Y por qué no recibimos 9 dones? Si supuestamente estamos bien. Porque no estamos bien. Diga conmigo, no estamos bien. Sonríe, que Jesús te ama. Porque no estamos bien, no recibimos los dones. Porque no estamos bien, no recibimos ni una de las 8.000 promesas que Dios nos está haciendo en la palabra. Oigan, cuando Dios lo llamó a Moisés, automáticamente Él le prometió milagros. Y Moisés, hermano, bajo la obediencia y la voluntad de Dios, automáticamente empezó a recibir milagros. ¿Por qué? Porque Moisés, amén, entendió que Dios, amén, lo necesitaba y él mismo accedió a ser usado por Dios. No hubo nada en su corazón. Dios le puso las leyes, le puso cómo tenían que ser las cosas, y es más, hasta Dios mismo le dijo cómo tenía que ir a hablarle o presentarse delante del faraón, y Dios no puso objeciones. Moisés no puso objeciones y no dijo, no, yo lo voy a hacer a mi modo, Señor, yo voy a ir a hablar con este como tengo que hablar, porque yo, Señor, lo conozco más que vos, porque vos lo mirás desde el cielo, pero yo viví con él muchos años, entonces yo sé todos los caprichos del faraón. Moisés no le planteó nada a Moisés, amén, no fue soberbio al llamado, no fue soberbio a la voluntad de Dios, se sometió a las leyes, amén, que Dios le estaba dispusiendo en ese momento, y él accedió, y automáticamente las promesas de los milagros se fueron activadas en su vida. Amén. Estamos siendo resistidos. ¿Y saben qué feo? Yo siempre digo, todos, padres naturales, amén, siempre dicen, uy, tengo allá Florencia y Elías. Si no dejan de hablar, amén, los mando cada uno a su casa. Amén. Por favor. Nosotros naturalmente, amén, siempre resistimos, amén, las cosas de Dios. Siempre resistimos la voluntad de Dios. Amén. Nosotros siempre es como que estamos como que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Cuando nosotros, amén, muchas veces decimos aún a nuestro hijo, uy, che, hoy estábamos hablando junto con Rita, ahí en casa, y me dice Rita, qué tranquilidad, qué paz, no, sí, hasta dentro de un rato que lleguen nuestros hijos. Es como que nosotros muchas veces, en vez de amar a nuestros hijos, es como que lo tenemos que soportar, ¿no? Bueno, y eso está soportando. Porque dice que Él resiste. La palabra resistir quiere decir soportar y aguantar. O sea, Dios, amén, a nosotros lo está soportando y lo está aguantando. ¿Por qué?
porque Él es grande en amor y grande en misericordia. Pero es feo que un padre le diga tengo que aguantar a sus hijos, ¿no? Muchas veces nosotros en el término vulgar lo utilizamos y lo decimos, pero nunca tomamos la concientización de lo que estamos diciendo, ¿no es así? Porque nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿o no? Bueno, Dios también quiere lo mejor para nosotros, pero sin embargo en todo Dios nos está aguantando. Él nos está resistiendo. ¿Por qué? Porque sus hijos, que somos nosotros, estamos siendo desobedientes a Él. ¿Amén? ¿Ustedes sabían que primeramente para llegar a la presencia de Dios hay que pasar por la obediencia de la palabra? ¿Sabían? ¿Amén? Creo que muchas personas dicen yo voy a la iglesia y no siento nada. Y no. Es que esto no es por una cuestión de sentir, es por una cuestión de obediencia. Amén. La palabra de Dios es aquella que te abre el camino al trono de la gracia. La palabra de Dios es la que te abre el camino, amén, hacia la presencia de Dios. Si tú tienes una vida congregacional, pero no tienes obediencia, es muy difícil que el altar se te abra tan fácil. Es muy difícil que puedas sentir tan rápido la presencia de Dios. Amén. Y te quiero decir una cosa para que entiendas. Esto no se maneja solamente por tiempo, esto no se maneja solamente, amén, por oraciones y ayuno. Esto se maneja por una obediencia completa y ordenada, porque sobre todas las cosas, desde el primer libro de la Biblia hasta el último, Dios fue ordenado, aun cuando hizo la creación, Dios fue ordenado. ¿Entienden lo que les digo? Es que acá no podemos evadir en nuestra soberbia en ningún punto, porque es la ley de Dios, es la palabra de Dios. Y nosotros por ahí creemos que si oramos lo otro va a pasar de alto y Dios nos va a bendecir. ¡No! Nos resiste. Y si nosotros pensamos que diezmamos Él nos va a bendecir. ¡No! Nos resiste. Y nosotros por ahí pensamos que ayunamos y Él nos va a recontra bendecir. ¡No! Nos soporta. Porque para Dios todas las cosas van ordenadas. Lean el primer libro ahí, amén, el libro, amén, donde Dios crea todas las cosas, el primer libro de la Biblia, el Génesis. Lean en el principio, dice, creó Dios los cielos, un orden, un orden. ¿Y quieren que le diga algo? La Biblia ya está ordenada. Y la Biblia vino a ordenar a los hijos de Dios. La palabra fue dejada para que los hijos de Dios se ordenen en la tierra para alcanzar bendiciones. Sonríe, que Jesús le ama. De las 8.000, más de las 8.000 promesas que hay en la Biblia, son para ti, son para mí, pero no las alcanzamos porque somos desordenados, porque somos desobedientes, somos soberbios. Y la soberbia nos está consumiendo, no solamente espiritualmente, materialmente también. Amén. Nos está consumiendo. Y es por eso que no vemos 8.000 promesas. Es como si vayas a un sorteo del mundo, amén, y rifen 20 televisores y solamente fueron 10 personas. Chicos, por favor, me sacan el día acá para casa y Florencia, por favor, anda para tu casa. Amén, para casa. Después vamos a hablar de la mejoría. Imagínense que vas a un sorteo donde hay 20 LCD. 20 LCD, uno para cada uno. Fueron 10 personas. Solamente 10 personas, entonces vos te sentás ahí y decís, uno de esos seguro que es mío. ¿Por qué? Porque hay 20 y vinieron 10. Hay 20 y vinieron 10, así que uno de esos es mío. Y te pones contento porque decís, yo hoy me voy con un LCD a mi casa, ¿o no? Te pones contento. Pero resulta que de los 20 no te llevaste ninguno y vos decís, ¿cómo puede ser eso? Lo mismo te está pasando acá. Hay más de 8.000 promesas, 9 dones, 5 ministerios. Y resulta que no conseguiste ninguno. No conseguiste ninguna promesa, no conseguiste ningún don y no alcanzaste ningún ministerio. Y decís, ¿cómo puede ser? Si hay tantos, ninguno lo puedo llegar a alcanzar. Es porque todo empieza por un principio. ¿Cuál es el
principio. El principio que nosotros nos tenemos que ordenar nosotros espiritualmente, esto nace de adentro, iglesia. Esto no nace por el que está al lado. El que está al lado te puede exhortar, te puede decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Pero esto es un principio que nace desde nuestro corazón. Nosotros hemos aceptado a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador. Creemos por fe que después de esta vida nosotros nos vamos a ir al cielo porque Dios lo estableció así en su palabra. Amén. Creemos que su Hijo vino, caminó en la tierra, cargó con los pecados, las enfermedades y aún, amén, venció a la muerte y avergonzó a todos los principales, la potestad de la cruz del Calvario. Y por eso nosotros creemos que nos vamos a ir al cielo. Todo fue llevado por un orden. Y eso lo tenemos que establecer en nuestro corazón. No podemos tener una vida espiritual desordenada en nuestro corazón. No podemos tener la palabra del Señor toda mezclada, amén, en nuestro corazón. No sé si me explico. Dios habló del perdón, Dios habló del arrepentimiento, Dios habló del amor, es un orden. Amén. Dios habló de todas esas cosas. Amén. Es por eso que nosotros primero le recibimos a Dios. Por eso le aceptamos a Dios, porque Él es caballero y estableció un orden. Yo estoy a la puerta y llamo, aquel que abre, yo entraré. Me sentaré y cenaré con Él. Estableció un principio. ¿Cuál es el principio? Que tú y yo le aceptemos. Le hemos aceptado. Bueno, ahora nos tenemos que someter a la otra parte de la palabra de Dios. ¿Cuál es la otra parte? Sigamos leyendo la Biblia y nos vamos a ir enterando, porque no tienes que leer el antiguo para saber lo que Dios quiere hacer nuevo. Si no tienes que establecerte solamente en los principios, amén, que nosotros tenemos que llevar como cristianos, como hijos de Dios. Es increíble que en el año 2015, 2014, amén, estemos empujando a los que dicen amar a Dios para que oren. Es increíble que en el año 2014, viendo a Dios hecho hacer tantos milagros, tenemos que estar empujando a las personas dentro de la iglesia para que alaben a Dios. Es increíble lo que está pasando, y eso es por una falta de principio en nuestro corazón. No es por culpa del hermano, no es por culpa del pastor, es por culpa de nuestra soberbia en nuestro corazón. Sonríe que Jesús le ama. Un orden es lo que estableció Dios en la tierra. Y saben que los desordenados no van a llegar al cielo. No llegan. Dice la palabra de Dios que con dificultad el justo se salva. ¿O no? Oiga, hay una palabra anterior, con dificultad. El justo se salva. O sea que los desordenados, los desobedientes y los soberbios directamente no tienen parte. Si el justo con dificultad se salva, los otros ni siquiera son contados. Sonríe, que Jesús te ama, en Cristo vino, amén, a cambiar esas cosas. Porque esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que nosotros hemos aprendido, sobre esas bases hemos crecido. Amén. Alguien nos ha injertado eso en el corazón. ¿Habrá sido el príncipe de este mundo? Sí. Pero Jesucristo dice, amén, que Él vino a cambiar y a hacer nuevas todas las cosas. Y dentro de esas cosas estás tú y yo, estamos sus hijos. Pero siempre y cuando nosotros en nuestro corazón ordenemos lo que queremos. Hay un orden. ¿O no es así? Aparte de soportar y aguantar, la palabra resistir quiere decir difícil de resolver o de realizar una cosa. O sea que si nosotros estamos siendo resistidos por Dios, es difícil que nosotros podamos traer soluciones. ¿Entienden lo que les digo? Porque nuestra solución es Cristo y estamos siendo resistidos por Él. Somos personas que si no estamos con Cristo somos incapaces de resolver cosas. Estoy hablando en el campo espiritual. Acá tú puedes resolver lo que quieras, pero yo te estoy hablando de lo que te tiene que preocupar a vos. El campo sobrenatural. En la tierra puedes resolver cualquier problema. Le debes plata a alguien y dices después te pago. Amén. O se te rompió algo
amén, el Espíritu de Dios, el que nos guía, el que nos enseña, no nos está dando la libertad para poder hacerlo. Estamos siendo retenidos, resistidos por Él. Entonces no podemos. Amén. Nosotros cuando somos resistidos por el Espíritu, ¿saben por qué viene la resistencia? ¿Por qué? ¿Qué estamos hablando? Sí, la palabra. Pero estamos hablando de la soberbia. ¿Por qué viene la resistencia? Por la soberbia de nuestro corazón. Hay personas que dicen, no, yo me voy a salvar y me voy a ir al cielo desde mi casa. Ojalá que le funcione. Pero la Biblia no establece esos principios. Hay personas que dicen, Dios está en todos lados. ¿Qué sabiduría que tiene? Dios habla de una omnipresencia, omnisciencia. Amén, sí, sabemos que Él está en todos lados. Entonces dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo puedo ser bendecida acá en mi casa? Bueno, ojalá que te sirva el tiempo que estés en la tierra de recibir bendiciones, pero la bendición del cielo de seguro que te la perdés. Sonríe que Jesús te ama. Hay personas que dicen, ¿para qué yo necesito estar 2 horas ahí arrodillado? Si yo todo lo que le pido a Dios, Dios me lo da. Fíjate que Dios te lo está dando. Porque Dios no trabaja de esa manera. Amén. Dios dice que Él no quiere sacrificio, pero sí dice que quiere obediencia. Y dice que en la obediencia está la bendición. Cuanto más obedientes somos, más bendiciones tenemos. Cuanto más obediencia tenemos a las cosas de Dios, más bendiciones vienen sobre nuestra vida. Y así va funcionando el reino de Dios. Amén. Mientras más oración, más lectura, más ayuno, más crecimiento espiritual. Amén. Ya no nos tienen que empujar. Amén. Ya nosotros solo accedemos a los misterios. Amén. Maravillosos del reino de Dios. No tenemos que esperar que un hermano ande pateando así o que el pastor nos vaya a visitar a la casa. Amén. Yo la otra vez hablaba con el anciano y le digo, ¿saben qué? Yo no tengo mucho corazón de pastor. Amén. ¿Saben por qué no tengo corazón de pastor? Porque a mí no me gusta andar atrás de nadie. Amén. Este es un libro de albedrío, porque cuando uno anda muchas veces atrás de alguien parece que molesta. Cuando personas ya le fueron injertadas la palabra y están en su casa por ser desobedientes a la voluntad de Dios o al pastor. Porque tienen el conocimiento de la verdad. Sonríe que Jesús le ama. Mira que el infierno es grande y hay lugar para todo. Es grande, y hay lugar para todo. Para los que dicen ser cristianos y para los que no lo son también. Hay lugar para todo. Es por eso que nosotros tenemos que arrancar de nuestra vida, de nuestro corazón, la propia soberbia que tenemos hacia la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué se establecieron iglesias en la tierra? ¿Por qué desde el primer momento Pablo, porque ninguno de los 12 fue llamado a establecer iglesia, pero Pablo fue el único que tuvo la revelación del Espíritu de ir a implantar iglesia y fue el apóstol que constituyó todas las iglesias en Éfeso, Corintio, amén, Tesalonicense? ¿Por qué? ¿Por qué? Por un mandato divino. Porque Dios, amén, le habrá hablado Pablo, amén, y le habrá dicho, tú tienes que constituir iglesias porque mis hijos tienen que tener un lugar donde se puedan alimentar, donde puedan ir a buscarse, donde puedan congregarse. Y en ese lugar yo derramaré la bendición para ellos. Es por eso que los 120, ahí en el libro del Hecho de los Apóstoles, estaban metidos en una casa y cuando dice que vivan de repente de Dios, todos fueron llenos del Espíritu Santo y las bendiciones, amén, cayeron. Y en ese lugar yo les puedo decir que vinieron muchísimas bendiciones, amén, de parte de Dios. Eso que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, que compartían todas las cosas, eso es poco a lo que recibieron, hermanos, espiritualmente, porque ustedes fíjense desde ese momento en adelante, lo que aconteció, lo que ocurrió, la vida de esas personas empezaron a cambiar, ellos vieron milagros, maravillas, señales y prodigios, amén, vieron cosas diferentes. Del compartir lo poco que tenían no era nada. Lo importante era lo que habían recibido ellos, que lo habían visto, pero lo habían recibido por la obediencia.
sonríe, que Jesús le ama. Amén. ¿Alguien tiene más o menos un carácter de lo que es, un significado más o menos de lo que es soberbia? Amén. Yo se lo busqué, mire, soberbia, que se cree mejor que los demás. Hermano, tenés que ir a la iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia. El Señor está conmigo. Hermano, tenés que leer la Biblia. Yo no necesito leer la Biblia. Mirá, Juan 3:16. Hermano, tenés que ayunar. Yo no necesito ayunar. El Señor ya me fortaleció, ya está. No necesito nada. Hermano, te tenés que arrepentir. No me tengo que arrepentir más, ya me arrepentí todo lo que pude. Se cree mayor que los demás, y ahí es cuando cayó. Soberbio. Hermano, tenés que ir a la iglesia. No, no voy a ir a la iglesia porque el culto pasado estuvo feo. Más feo va a estar el infierno. Amén. Amén. ¿Sabe lo que es? La persona soberbia es orgullosa y también es arrogante. Amén. Es orgulloso. Hermano, mira, yo te quiero enseñar lo que dice acá. No quiero que me enseñes eso porque yo ya no sé. Pero hermano, fíjate que yo encontré una revelación en la palabra. Nada que todo lo que Dios te va a revelar a vos, yo ya lo tengo revelado. Busca otras revelaciones nuevas. No es un orgulloso. Hay riquezas en la palabra, hay riquezas en la Biblia que nosotros todavía ni siquiera hemos conocido. Es más, muchas veces estamos parados sobre los mismos fundamentos que ya conocemos, porque es tan corta la oración y tan corto el tiempo que nosotros pasamos con Dios que no tenemos tiempo de poder alcanzar cosas que todavía alguien no las dijo. ¿O acaso la palabra de Dios nos dice que Él preparó cosas que ojo no vio ni oído yo? Amén, son las que yo he guardado. Amén, esa promesa es para nosotros. ¿O no es así? Pero esas cosas, ¿cómo se consiguen? En una búsqueda, en una consagración, bajo una obediencia. Porque Dios estableció, sepan que el reino de Dios está establecido en obediencia, hermano. Amén. Por eso Él puso las leyes. Amén. Son orgullosos, son arrogantes y son altivos. Creo que las personas soberbias no tienen nada. Viste que hay personas que por ahí son, no por menospreciar ninguna clase social, pero vieron que las personas altivas y soberbias no tienen nada, pero siempre caminan como y hablan como pareciendo que tuviese todo. Y ahí vos ves que es una persona soberbia, ves que es una persona arrogante, ves que es una persona altiva. Amén. Porque vos sabés que después está el dicho mundano que dice, pero no te agrandé, que no tenés ni dónde quedarte muerto. Ese lo reprendió. ¿Entienden? Ese lo reprende en la lengua natural. Pero la persona es así, es como altiva. ¿Amén? ¿O no? Vos por ahí pasa el baile, te pones así y te mostrás el llaverito que tenés la llave de un auto ahí y te la dan acá para levantarte, la mejor chica, ¿viste? ¡Fua! Y la amiga te mira y dice, te tener un rentazo, mirá, y cuando salís tenés un Fiat 600 que se te cae a pedazos. Sos un orgulloso, sos un altivo. Demostrás ser una cosa y sos otra persona soberbia. No es, amén, lo que aparenta. Dios quiere que nosotros seamos el original de los originales. Amén. Amén. Así que si tienes una cadena, si tienes una bicicleta, muestra la llave de la bicicleta, del candado. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es muy fácil reconocer la altivez en estos tiempos porque es algo que el diablo pone. Porque cuando nosotros mismos nos volvemos altivos, nos volvemos orgullosos, el diablo sabe que lo primero que va
lo primero que te dice, no, están los derechos humanos. Y el milico no le puede aplicar la ley. Eso es lo que pasa con nosotros, cuando nosotros nos llenamos de soberbia, orgullo y altivez. Amén. Tenemos la palabra, pero no la podemos aplicar. No nos deja aplicarla. Tenemos la ley, pero no la podemos aplicar. No nos deja aplicarla. Es por eso que cuando agarran un ladrón o a alguien que está robando, ¿sabe lo que quiere hacer la ley? La ley lo quiere bajar, lo quiere agarrar con los palos de goma y lo quiere espaliciar para que no lo hagan más. Lo mismo quiere hacer Dios con nosotros, para que no lo hagamos más. Amén, pero ¿qué pasa? Está el recurso. No, nosotros tenemos los derechos de los recursos humanos, no nos pueden pegar. Es más, hay algunos que se autolastiman para para infringir las leyes. Pero yo te quiero decir algo acá. Por más que te lastime, por más que sea soberbio, por más que sea lo que sea esta ley, va a ser difícil a ver que la puedan corrompir algún humano. Va a ser difícil que la pueda sobrepasar alguna persona, porque dice la palabra de Dios que hasta que no se cumpla la última tilde, el último punto de ella, amén, no veremos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es por eso que la ley es muy importante para que nosotros la cumplamos. Amén. Eso de no cumplir la ley queda para las personas, amén, que son soberbios, las personas que tienen orgullo, que son altivas, amén, porque sacan pecho y son los más guapos acá adentro, pero cuando van afuera aparecen en los pabellones de hermanitos adentro de la iglesia, amén, pero acá, hermanos, prácticamente lo mismo, amén. Si nosotros somos cristianos, afuera también demostremos que somos cristianos, en la escuela demostremos que somos cristianos, y bajo los que estamos también demostremos que somos cristianos. Amén. Gloria a Dios, dale gloria a Dios. Amén. Escuchen, Nabucodonosor, ¿quién lo conoce? Por las escrituras es conocido, un hombre, amén, que se vanaglorió, se hizo soberbio. Un hombre que tenía todo, Dios le había dado el reinado más grande de la tierra. ¿Y qué pasó? Terminó como bestia. ¿Cómo terminó? Como bestia. Como muchos de los cristianos de este tiempo, vamos a terminar como bestia. Como bestia, como peso un poco. ¿Por qué? Porque el pastor dice que hay que congregar. Yo no le voy a hacer caso a ese. ¿Quién lo quiere como pastor a ese? El pastor dice que hay que ir a orar. ¿Y por qué voy a orar? Yo puedo orar acá en mi casa, es lo mismo. Orgullo, vanagloria, soberbia. Diga conmigo, persistencia de Dios. Persistencia de Dios. Amén. Nabucodonosor era igual, sí, mande de hacer una estatua bien grande, porque yo quiero que todos vean mi grandeza. Así quedó la estatua de Nabucodonosor comiendo del campo, hecho una bestia y la estatua. Oigan, porque para esto hay solución. Dale un aplauso al Señor. Para esto hay solución. Amén. Es por eso que estamos acá. Es por eso que está la ley. Es por eso que está la palabra. Porque hay solución, ¿o no? Amén. Amén. ¿La Biblia dice que Cristo es la solución? Bueno, hay solución entonces. Sonríe que Jesús le ama. Nabucodonosor fue metido en ese lugar hasta que reconoció. Cuando reconoció todo lo que tenía, le fue devuelto. Amén. Escucha, ¿cuánto has perdido por tu soberbia? Por tu desobediencia. ¿Cuánto has perdido? Amén. Amén. No lo mires en lo material, porque lo material es significante. Hoy podés tener y mañana no. Capaz que te podés llenar de guita y no saludar más a nadie. Y después te quedas así como y nadie te va a dar nada, porque así es la ley de la vida. Amén. Pero buscar en el campo espiritual. Hermano, antes ibas en el aire así, mirá. Cuando te ibas arrodillando ya empezabas. Y ahora tenés que estar como, no sé, 5 minutos, como para decir un rapapapa. No sé si estás pidiendo comida o estás pidiendo que te bendigan, pero algo pedí. Amén. Amén. Porque cuando vos estás lleno de Dios, no hace falta hacer, como siempre digo, mucho pamento. Dios enseguida automáticamente se activa.
cuando no hay soberbia, cuando no hay resistencia, Dios se activa. Amén. Escuchen. Humildad. Amén. Humildad. Dice ahí en el libro que leímos en Santiago 4:6, mas Él da mayor gracia. Mayor gracia. Y ahora ustedes me van a decir, pastor, ¿qué es esto de la mayor gracia? Yo te voy a explicar lo que es lo de la mayor gracia. Como el Señor me lo explicó a mí mediante la lectura, o mediante mis pensamientos, o mediante mi sentir. No te voy a decir que Dios me habló al oído porque no me habló, pero yo sentí que cuando Dios envía mayor gracia, la gracia es un don de Dios. ¿Sabían? Y cuando Dios envía mayor gracia a una persona, ¿saben para qué es la mayor gracia? Para que el hombre pueda permanecer en la tierra, escuchen, estando, amén, sin pecado. Para eso la gracia es un don. La gracia de Dios sobre tu vida hace que el pecado no se acerque. Entonces por eso Dios dice, pero ¿a quiénes le pasa eso? A los humildes, a los que se someten a la obediencia de Dios. Amén. Aquellas personas que realmente le están creyendo a la palabra, amén, están sujetos a la obediencia, hacen las cosas como que tienen que hacer. Dice que Dios da mayor gracia. ¿Y para qué Dios quiero yo mayor gracia? Dame dólares, euros, eso quiero. Porque la gracia, amén, no me sirve para nada. No, para tantito. La gracia te sirve, amén, ¿para qué? Para que el hombre, amén, acá en la tierra permanezca sin pecado, o con los menos pecados posibles. Cuando hay gracia, no hay pecado. Por eso Él dice que Él a los humildes le da mayor gracia. ¿Para qué? Para que estén lejos del pecado. Amén. Es por eso que el diablo es astuto, hermano. Es por eso que el diablo nos enorgullece. Porque si el diablo nos enorgullece, nos quita la gracia. Y si nos quita la gracia, nosotros somos, si éramos pecadores, ahora somos más pecadores. Porque la gracia fue quitada. Y si nosotros somos humildes, sabemos que el diablo no se puede acercar con el pecado, porque Dios nos dio la gracia para permanecer en estas tierras libres de pecado. ¿Entienden lo que les digo? Mayor gracia, menos pecado. Mayor soberbia, más pecado. Y les digo la verdad, somos muchísimos los soberbios en la tierra. Amén. Como queriéndote decir, somos muchísimos los pecadores. Hay resistencia de Dios. Amén. Hay resistencia, Dios te está resistiendo. A mí también me está resistiendo el Señor. ¿Y por qué Dios nos está resistiendo? Porque nosotros estamos viviendo conforme a nuestra voluntad y hemos armado el Evangelio conforme a nuestros pensamientos y lo hemos tomado realmente del libro, amén, y haberlo puesto por obra. Dios le dijo al pueblo de Israel que no sean idólatras, que no sean avaros. Y lo primero que hizo el pueblo de Israel cuando faltó Moisés, hicieron un becerro de oro. Ahí fue que Moisés se enoja, baja, rompe las tablas de la ley. ¿Qué había ahí? ¿Sabes que Moisés venía contento? Había sacado a un pueblo, había pasado 40 días, amén, en la presencia de Dios, en una montaña donde él escuchó la voz de Dios y dice que su rostro estaba resplandeciente. Era tal el resplandor que tenía que lo que estaba no lo podían ver en los ojos, a la cara. Y él bajó contento. ¿Por qué bajó contento? Porque Dios había establecido ¿qué? Una ley, un orden. Y él bajaba contento. Yo me imagino a Moisés bajando de la montaña. Ahora cuando yo le vaya y le cuente a mi pueblo que Dios nos quiere ordenar, porque mediante esto que Él me dio, estos 10 mandamientos,
mandamiento, vamos aún a alcanzar mucho más de lo que hemos alcanzado hasta aquí. Imagínense si desordenamos, si salimos así todo abatatados, si agarramos las pocas gallinas, algunos salieron tan rápido que se olvidaron la suegra, algunos dejaron los suegros, si salieron todos así nomás, todo desordenado, hemos conseguido ver tanto de Dios. Imagínense ahora que vengo con la ley, donde Dios me dijo, amén, donde si cumplíamos estas leyes, amén, nos iba a ir bien, íbamos a ser bendecidos. Y Moisés bajó re contento de la montaña, pero cuando bajó de la montaña se encontró con una sorpresa. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el pueblo no quería de ellos, parece. El pueblo quería vivir conforme a lo que ellos querían vivir. Entonces Moisés lo primero que agarra y tira las tablas de las leyes contra el piso. Y para que vean que la ley representa autoridad, cuando golpea la ley contra el piso, ¿qué pasa? Se abre la tierra, dice la Biblia. Y la ley misma hizo justicia y tragó, amén, aquellos que adoraban al becerro y aquellos que no, porque ahí adentro había personas que adoraban y había personas que realmente querían servir a Dios. A ellos los dejó, porque ellos sabían que se iban a someter a lo que Dios le estaba entregando a Moisés. Amén. Esta es la palabra, amén, para tu vida y para mi vida. Mayor gracia, amén, menos pecado. Más soberbia, más pecado. Ponte de pie, vamos a orar. Salmo 138, gloria a Dios. Busquen ahí, Salmo 138. Salmo 138. Versículo 6 dice, porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al antiguo lo mira de lejos. Amén. Amén. ¿De dónde lo mira? De lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú, hablándole al Señor, no al salmista, me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y sálvame tu diestra. Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Amén. Fíjense, hermano, amén, las bendiciones. Amén. ¿Tú quieres que el Señor te mire de lejos o te mire de cerca? De cerca. Que te mire de cerca, ¿no? Amén. Sonríe, que Jesús te ama. Amén. Amén. Vamos a levantar nuestras manos.